A continuación estudiaremos las sumas en las sucesiones geométricas. La suma parcial de una sucesión geométrica a sub n igual a sub 1 por r a la n menos 1, escrita con el símbolo de sumatoria, está dada por esta expresión. S sub n igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n de a sub 1 por r a la n va a ser igual a sub 1 por r a la n menos 1 entre r menos 1, esto es si r es diferente de 1, o n por a sub 1 si r es igual a 1. Aunque parezca una expresión muy compleja, a la hora de utilizarla veremos que no está. Tenemos el primer ejemplo. Nos piden calcular la suma de los primeros 6 términos de la sucesión cuyo término general es a sub n igual a 15 por 2 elevado a la n menos 1. Al extraer los datos de esta expresión, tenemos que a sub 1 es 15, la razón es 2 y n es 6. N es el número de términos que vamos a sumar. Sustituimos en esta fórmula, que es la que vamos a utilizar para sumar términos de una sucesión geométrica. Entonces, donde a sub 1 está, vamos a escribir 15. Donde está la r, vamos a escribir el 2. Y donde está n, vamos a escribir 6. Así. Al ingresar estos datos en la calculadora de una vez, obtenemos que la suma de los primeros 6 términos es igual a 945. Observemos cómo se hace en la calculadora. Escribimos 15, abrimos paréntesis, 2 elevado a la sexta, menos 1, y cerramos paréntesis, dividido entre, abrimos paréntesis, 2 menos 1, y cerramos paréntesis, igual, y obtenemos el número indicado. Ahora proseguimos con este segundo ejemplo. Nos piden calcular la suma de los primeros 9 términos de la sucesión a sub n igual a 3 por menos 2 elevado a la n menos 1. Los datos obtenidos de este término general son que a sub 1 es 3, la razón es menos 2 y n es 9, o sea, es el número de términos que vamos a sumar. Lo sustituimos en la fórmula respectiva. Donde está sub 1 vamos a escribir el 3, donde está la r vamos a escribir el menos 2 y donde está la n vamos a escribir el 9, así. Veamos que como la razón es negativa la hemos escrito entre paréntesis. Al ingresar estos datos en la calculadora obtenemos que la suma de esos primeros 9 términos es igual a 513. Veamos cómo lo hicimos en la calculadora. Lo hacemos así. 3, abrimos paréntesis, escribimos el menos 2, también dentro del paréntesis, y lo elevamos a la novena. Y le restamos el 1 y cerramos paréntesis. Dividimos entre, abrimos paréntesis, menos 2, menos 1, cerramos paréntesis y le damos igual y nos da 503 como debe ser. Entonces proseguimos con el tercer ejemplo. El procedimiento es el mismo. Lo primero que hacemos es, en primer lugar, encontrar quién es el primer término, que en este caso sería el 4. Para hallar la razón, como en este caso me dan los primeros términos de la sucesión, no me dan el término general, hay que recordar que la razón se obtiene dividiendo un término entre el anterior. En este caso sería menos 4 sobre 27 dividido entre 4 sobre 9. Al hacer esto en la calculadora nos da que la razón es igual a menos 1/3. Y n es 5, que es el número de términos que vamos a sumar.
Sustituimos en la fórmula los valores obtenidos y nos queda así la expresión. Igual que antes, es clave el uso de la calculadora para hacer esto, y al ingresar todos estos datos obtenemos que la suma de esos primeros 5 términos es igual a 244 sobre 81. En este cuarto ejemplo nos piden determinar cuántos términos sumamos para obtener una suma parcial de 511 con estos números de esta sucesión. Entonces hacemos lo siguiente. Los datos que tenemos es que a sub 1 es 1, que es el primer término. La razón sería dividir un término entre el anterior. 16 entre 8 es 2. N no sabemos quién es ese número, es el que vamos a buscar. ¿Cuántos números se han sumado? ¿Cuántos términos se han sumado para obtener 511? Y la fórmula es la misma de la suma, solo que ahora por conveniencia hemos puesto al lado derecho la indicación de la suma de n términos. Al sustituir estos valores en esta fórmula, obtenemos esta expresión. A sub 1 es el 1, está acá. La razón es 2, aparece 2 veces. Y como no sabemos quién es n, solo lo escribimos. Si sabemos que la suma, el total de la suma, que lo representa S sub n, es 511. Ahora vamos a ir despejando para encontrar el valor de n. Primero, el 1 pasa a dividir a 511. Y también efectuamos esta resta. 2 menos 1 es 1. Toda expresión dividida entre 1 nos da esa misma expresión. En este caso nos quedaría 2 a la n menos 1 igual a 511. Ahora el menos 1 va a pasar a sumar porque está restando, pasa a sumar al otro lado el signo igual. Entonces tendríamos que 2 a la n es igual a 512. Ahora lo que vamos a hacer es sacar los factores primos de 512 de esta manera. Y entonces 512 es igual a 2 elevado a la novena. Esto lo escribimos donde corresponde y podemos decir entonces que n es igual a 9. Veamos un último ejemplo. Nos piden determinar cuántos términos deben sumarse de esta sucesión para obtener este resultado. Los datos que obtenemos de estos primeros términos son que a sub 1 es 2. La razón sería 54 entre 18 es igual a 3. N es el valor que vamos a encontrar y la fórmula la escribimos de esta forma por conveniencia. Al sustituir acá estos valores nos queda la expresión así, donde S sub n es la suma parcial que nos dan. Ahora vamos a ir despejando. Este número está multiplicando, pasa a dividir. Así. Y 3 menos 1 es 2. Hacemos la división y nos da 1093. 2186 entre 2 es 1093. Ahora este número está dividiendo, pasa a multiplicar a 1093. Quiere decir que 3 elevado a la n menos 1 es igual a 2186. Ahora este número negativo pasa a este lado del signo igual positivo. Y nos queda al lado izquierdo solo 3 elevado a la n. 3 elevado a la n es igual a 2187.
Aquí hacemos lo mismo, vamos a sacar factores primos de este número y nos queda que 2187 es lo mismo que tener 3 elevado a la séptima. Lo escribimos entonces y concluimos con que n es igual a 7.